Tenemos ahora en la línea al presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico del Perú, el doctor Augusto Tarazona. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, un gusto de saludarle. Y igualmente que ustedes preocupados por la situación de nuestro país. Exactamente, y ante esta preocupación, el presidente pues ha anunciado nuevas medidas. Me imagino que usted está pues al tanto de ello. ¿Y cuál es su percepción? Porque hay, digamos, posiciones distintas al respecto. Primero, hay quienes dicen, bueno, esto no debería esperar hasta el 31, sino que las medidas que anunció deberían cumplirse a partir de hoy. Hay otros que indican no era necesario volver a una cuarentena de ese tipo. Y la preocupación por el tema económico también. ¿Cuál es su percepción, doctor? Bueno, sí, efectivamente hay diferentes opiniones. Sin embargo, es importante señalar de que cada día que pasa significa 5.000, en promedio, 5.000 personas más que se van infectando, más de entre 500 a 1.000 personas que van buscando camas hospitalarias y por lo menos algunos cientos de personas que empiezan a buscar camas UCI. Y eso, esperar hasta el domingo, estamos hablando de por lo menos 35.000 personas más infectadas y en fallecidos que tenemos alrededor de 200, ya hemos estado reportando. 5 días más significa 1.000 muertos más. Entonces, para nosotros nos interesa de que sea cuanto antes estas medidas de intervención para el control de la epidemia, porque hay que entender de que si se inicia estas medidas, todavía la efectividad se va a ver de cada 10, 14 días, no es de inmediato, no es al día siguiente. Eso es lo que nos hace pensar en la necesidad de que sea cuanto antes estas acciones que el gobierno ha dispuesto, que de alguna forma desde el Colegio Médico hemos venido a la cuarentena, solicitando una cuarentena muy focalizada. El gobierno ha establecido cuarentenas por ámbitos regionales según el nivel de situación epidemiológica. En ese sentido, lo que corresponde ahora es ver qué va a hacer en el marco de la cuarentena. Porque no solamente es que se diga todos a su casa, sino tiene que desarrollarse acciones sanitarias de búsqueda activa de casos, de identificación de casos positivos, aislarlos, darles su tratamiento inicial tempranamente y adicionalmente, toda vez que se trata de una inmovilización social, ver el apoyo social, el apoyo alimentario a las familias más vulnerables, así como también ciertos niveles de apoyo económico para que puedan subsistir en este periodo tan difícil para todos, pero necesario a la vez. Y en consecuencia, la cuarentena tiene que ir acompañado de todas esas medidas que un poco tímidamente lo anuncia y no sabemos por qué después de haber anunciado algunas medidas sociales ha retirado su comunicación el Ministerio de la Presidencia. Pero en fin, esa es la idea central. Cuarentena con intervención integral, sanitaria, social, económica. Claro. Si no, va a ser muy complicado sobrellevarlo. Si no, va a ser lo mismo que nada, ¿no? Ahora, en horas de la madrugada, sí, no lo dijo el presidente en su mensaje, pero sí una publicación de Consejo de Ministros sobre este apoyo, ¿no? Del que usted hace mención, apoyo económico, apoyo alimentario, pero lo que no se ha precisado es desde cuándo lo van a hacer, cómo lo van a hacer, cuál ha sido el calendario, cómo va a ser que toda esa ayuda llegue a manos de estas personas que se verían afectadas en esta cuarentena. Respecto a la distribución, doctor, de esta clasificación que han hecho en los grupos de riesgo, por ejemplo, en el nivel extremo han incluido 10 regiones, entre ellas Huánuco, que ha sido el epicentro de los contagios en los últimos días, Lima Metropolitana también, por ejemplo, el Callao. ¿Usted está de acuerdo con esta distribución tal y cual se ha dado y la ha anunciado el presidente?
efectivamente esta distribución está en función a los niveles de riesgo epidemiológico marcado por algunos indicadores sanitarios que tienen que ver con la tasa de incidencia, es decir, la aparición de nuevos casos diariamente, tiene que ver con la mortalidad, tiene que ver con el índice de positividad, es decir, cuántos positivos sale del total que se va muestreando. Todos estos indicadores están bastante elevados en estas regiones, mucho más que en las demás. Por lo tanto, es conveniente estratificarlo para que no todas las regiones sufran medidas por igual, porque como bien se ha establecido, hay algunas regiones con menor riesgo y tienen algunas actividades permitidas. Este es un enfoque un poco más racional de las cuarentenas generales que se tuvo por mucho tiempo el año pasado, ¿no? La cuarentena general tenía su valor al principio de la epidemia, pero mantenerlo durante meses sí ha sido bastante contraproducente. Este enfoque de focalizar consideramos que es el más adecuado, pero a ello, reitero, se necesita tener mucha claridad respecto a lo que se va a hacer. Y lo otro que usted también señala es los plazos. En realidad estamos con plazos ya atrasados, no debemos esperar. Hemos hecho precisamente nuestra insistencia ante el Ejecutivo de que se tomen ya las medidas de inmediato, no esperar, porque cada día que esperamos son cientos de muertos. El Ministerio de Salud señala 150 a 200 muertos diariamente en esta semana, pero el SINADEF, que es el sistema en donde se registra la totalidad de fallecidos, está incrementando de 400, 500, 600, 750 han sido registrados hace un día. Entonces, esta situación no es para esperar. Es quizás una de las debilidades del gobierno, es su facilidad, la lentitud en que está caminando. Y la ayuda social también tiene que ser ya, no es para que piensen cómo y cuándo van a hacerlo, tiene que ser de inmediato también, porque el impacto ya se está dando. En consecuencia, nuestra postura es que se dé cuanto antes todas estas medidas de manera integral, de manera conjunta. Ahora, doctor, otro de los anuncios que hizo el presidente es respecto a la incorporación de camas UCI, ¿no? Ha dicho que en las próximas 2 semanas habilitarán 350 camas UCI. También ha hablado de 2.000 respiradores de un solo uso para alto flujo, que era otro de los pedidos de los especialistas en la salud, pero no ha hablado sobre el reforzamiento del equipo médico. Algo que coincidían muchos expertos era que no iba a ser suficiente si ponían muchas camas UCI, si habilitaban una planta de oxígeno y tal, si es que el equipo profesional no es el suficiente. Entonces, en ese sentido, ¿cómo usted podría explicar o cuál ha sido su impresión sobre este punto en específico que el presidente dijo el día de ayer? Que puede sonar como una buena noticia, sí, porque es lo que se necesita, pero lo que también se necesita es el profesional de la salud. Cuando señalamos una cama UCI, en realidad no nos referimos a una cama física, a la cama donde se va a echar el paciente. Una cama UCI es esa cama donde se va a echar el paciente. Adicionalmente son los monitores, los insumos, pero principalmente es el recurso humano que lo va a manejar. Médicos, enfermeras, técnicos de enfermería, todo ese recurso humano. Ajá. Y para ello, desde el Colegio de Médicos hemos planteado que se haga un régimen de excepción que permita trabajar en 2 lugares del Estado a los profesionales especialistas, porque se da la figura en que un médico trabaja en salud, no puede ir a un hospital de MINSA a trabajar porque la ley no lo permite, pero en estas circunstancias donde no hay especialistas, porque pueden poner cientos y miles de camas, pero si no hay especialistas, ¿qué vamos a hacer? Entonces hay que permitir que trabajen en 2 lugares, cuando menos, los especialistas, porque sí lo pueden hacer, ¿no? Trabajan 150 horas en un lugar y bien pueden trabajar 50, 100 o 150 horas en otro lugar, en otro hospital que lo necesita, que lo requiere.
se da la figura en algunas regiones en donde hay uno o dos especialistas en cuidados intensivos y en salud, pero no pueden ir al hospital de Minsa porque la ley no lo permite, y es más, aquellos colegas que se han atrevido a hacer por la necesidad de especialistas han terminado siendo enjuiciados por el Poder Judicial, la Fiscalía, etcétera, por el incumplimiento de esa normativa, pero que es una normativa que puede modificarse y debe modificarse en estas circunstancias que se necesita especialistas. ¿Qué vamos a hacer con esas 300 camas UCI si no tenemos el suficiente recurso humano especializado? Exacto, esa es la preocupación también, doctor. Para ir finalizando, el presidente también habló de los contratos para la adquisición de 2 millones de vacunas más. Es decir, en el primer trimestre del año tendríamos 3 millones de dosis, y con ello estaríamos inmunizando a 1,5 millones de personas. Pero sigue pues la duda de cuándo va a llegar por lo menos el primer lote de 1 millón, ¿no? Él dijo que en febrero, fijo, febrero, se empiezan a vacunar. Estos 3 millones de vacunas, de dosis que ha anunciado el presidente, ¿le parece suficiente para la situación en la que nos encontramos ahorita? Bueno, en términos de vacunas, lamentablemente el gobierno ha estado también igual viendo lento, ha habido marchas, contramarchas, plazos y reprogramación de plazos. Lo que hay que entender es que necesitamos que se vacune el 70-80% de la población para tener una buena efectividad. Eso significa alrededor de 23-24 millones de personas. Y mientras no se vacune esa cantidad de personas, todavía vamos a tener serios problemas de transmisión. En consecuencia, pensar en 1 millón, en 2 o 3 millones de vacunas sigue siendo insuficiente. Es importante, obviamente, porque va a permitir cubrir la inmunidad de las personas que están en la primera línea de trabajo contra este flagelo, pero sin embargo, en términos de población, sigue siendo insuficiente. Y mientras tanto, tenemos que tener en cuenta de que si no se ha vacunado a todos, el virus sigue dando vueltas, sigue causando problemas, y por lo tanto tenemos que seguir pensando en practicar las medidas de prevención durante todo este tiempo hasta que logremos una inmunidad colectiva mediante las vacunas. Exacto, doctor. Y bueno, también apelando a que las personas puedan ser conscientes en la situación en la que nos encontramos y total, tomar las cosas con un poco de calma. Lo que me refiero es que ahora que se sabe que a partir del domingo las cosas van a cambiar, mucha gente probablemente vaya a aglomerar los centros comerciales, los mercados, las galerías de una manera desesperada para comprar todo lo que puedan, y esto pues puede significar un foco de contagio, ¿no? Entonces hay que ser conscientes de la realidad que estamos viviendo, pero hay que ser prudentes también, y como usted bien lo ha dicho, lo que nos queda mientras no estemos vacunados es cumplir con estas medidas anunciadas por el Ejecutivo y convivir con estos protocolos de bioseguridad que ya bastante bien los conocemos.